Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar profundamente la lección de la escuela sabática. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Este trimestre estudiaremos lecciones de Josué acerca de la fe. Bienvenidos, hermosa familia. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Traemos la lección número 10 para todos ustedes. Estamos contentos de poder traer esta lección. Si se dio cuenta, y de hecho se dieron cuenta muchos de ustedes, la lección número 9 no la pudimos grabar por varias razones. Les he comentado anteriormente que estamos en el proceso de mudanza. Y también, aparte de eso, por si fuera poco nada más eso con tantas cosas en el tiempo y todo lo demás, me fue prácticamente imposible, ¿no? De hecho, estuve sin voz por unos buenos días, pero gracias a Dios aquí estamos ya listos para seguir con la lección número 10. Discúlpenme por no haber podido grabar la lección número 9. Algunos de ustedes se quedaron ahí, hicieron algunas preguntas de la lección y estoy contestando ahí en forma privada, ¿no? Pero bueno, familia, de hecho todavía mi voz no anda de lo mejor. Usted puede escuchar de repente que se me va a ir la voz de repente, ¿no? Estoy hablando y de repente se queda uno aquí como si nada, ¿no? Pero esperamos en el Señor que por lo menos se entienda lo que estamos tratando de decir, ¿sí? Pero si de repente se me va la voz, no se ría de mí porque eso sería un pecado, ¿ok? Burlarse del prójimo no es bueno. Está bien, estoy bromeando obviamente, ¿no? Familia, de nuevo, muchas gracias. De verdad que es un placer acompañarles, un placer estar con ustedes en esta ocasión para traer ahora esta lección tan hermosa y tan linda. Es una lección que sin duda alguna tiene enseñanzas muy buenas para nosotros. Un poquito medio confusa por un lado, ¿no? Porque creo que no se entiende muchas veces lo que es el tipo y el antitipo, el prototipo, el antitipo. De repente hay algunas mezclas ahí que podemos hacer, de repente donde quedamos, que no sabemos dónde quedamos, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla, disculpen mi voz, vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla lo que significa el tipo y el prototipo para que se entienda la lección como debe de ser, ¿sí? De nuevo, esta es la lección número 10, el verdadero Josué. Y hablando, fíjese, ya de aquí tenemos una clave muy importante, el verdadero Josué. ¿Quién fue el verdadero Josué? Bueno, obviamente tenemos a Josué, que fue el sucesor de Moisés, el que tomó el lugar de Moisés para dirigir al pueblo hasta la tierra prometida. De hecho, Josué fue el que tuvo ese privilegio de poder entrar a la Canaán terrenal, a Jerusalén terrenal. Pero la lección dice el verdadero Josué. ¿Quién es el verdadero Josué? Bueno, aquí entramos con lo que es el tipo y el antitipo. ¿Ok? De hecho, me gustaría que explicáramos esa parte ya dentro de la lección. Vamos a leer el texto para memorizar y luego vamos a ir con lo que es el tipo y el antitipo. Ahí vemos a Josué como el literal y luego viene el verdadero Josué, que sería Cristo Jesús. De ahí va teniendo ya el panorama de lo que se refiere, ¿sí? El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en... ¿dónde se encuentra? No, todavía no vamos hasta el final. Aquí, en 1 Corintios 10, 11. Vamos a darle lectura, pero por supuesto primero voy a invitarles a ustedes, si les es posible, acompáñenme a orar, acompáñenme a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos. Padre amado, gracias te damos por este privilegio que nos das tan hermoso de poder acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor, por las bellas personas que están aún todavía elaborando, colaborando dentro del Ministerio de Fe y Esperanza. Al equipo de Fe y Esperanza, Señor, igual, gracias. Gracias porque estás con nosotros, porque nos bendices. Señor, estamos dispuestos a hacer lo mejor en nuestro criterio, lo mejor que podamos, Señor, para ti. Perdónanos si nos equivocamos en algunas decisiones, en algunas acciones. Perdónanos falta de nuestros pecados, Señor. Te pido de una manera muy especial que bendigas, Padre amado, a cada persona que se interesa por llevar el evangelio tuyo a todo el mundo. Bendice, Señor, de una manera muy especial a todas las personas que te aman y que aman tu venida y que seguimos tomados de tu mano, Padre amado,
hasta que tú vengas por nosotros, nos transformes y de ahí vivir eternamente contigo. Señor, gracias por responder también a las peticiones que se han hecho a través del Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias, Señor, porque has estado tú ahí con nosotros. Ahora, Padre bendito, te pido de una manera muy especial, quédate con nosotros al estudiar esta lección y ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, un mensaje de salvación, un mensaje que nos acerque un poquito más a ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y le agradecemos. Amén, amén. Bien, primera de Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Pablo, muchas personas piensan que Pablo pensaba que Jesús iba a venir ahí justo en el tiempo suyo. Pablo tenía la certeza y estaba completamente seguro que Jesús no vendría en sus días. Pero Pablo habla alegóricamente para el tiempo del fin también. Y habla muchas veces, da a entender como que Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. De hecho, en 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 17, Pablo menciona, ¿no? Nosotros los que estemos vivos en el tiempo del fin. Entonces, mucha gente piensa que Pablo pensaba que iba a estar vivo cuando Jesús viniera. Porque Pablo dice nosotros, y lo repite como 2 veces allí, ¿no? En esos textos bíblicos. Pablo sabía y entendía. Recuerde que para que no lo podamos comprender a Pablo, Pablo era una persona muy inteligente, muy sofisticada en su lenguaje. Él era un sacerdote. Él era una persona que había estudiado a los pies de Gamaliel, como él lo pone de esa manera, ¿no? Ahí en el libro de los Hechos. Cuando Pablo se pone a dialogar o a escribir algo, de repente lo hace con una filosofía muy alta. Y esa es la razón de repente nosotros nos perdemos. O bien, en muchas ocasiones, Pablo, hablando por inspiración divina, habla del tiempo del fin. Y no está hablando de su tiempo en ese momento. Como aquí, por ejemplo, ese texto. Note, estas cosas le sucedieron hablando del Éxodo, hablando del pueblo hebreo, hablando de Israel. Le sucedieron por ejemplo, o sea, para ejemplo nuestro. ¿Ok? Y fueron escritas para advertirnos a nosotros. Ahora, nota lo que dice. A los que han llegado al fin del tiempo. Aquí parecería que Pablo está diciendo, ya, ese es el fin del tiempo, aquí terminó todo y ahora ya. Bueno, todavía no. Y de hecho, Pablo aclara el punto en lo que le mencionaba ahora de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, donde Pablo aparentemente dice, bueno, de hecho él dice, no, nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahí esa carta que fue dirigida a Tesalónica, ellos pensaban, los tesalonicenses pensaban que Jesús iba a venir muy muy pronto por la forma como Pablo redactó su carta. Pero entonces Pablo toma, ahora al darse cuenta que estas personas estaban pensando que Jesús venía muy muy pronto, porque Pablo ya estaba en avanzada edad, dice Jesús viene muy muy pronto, Pablo ya está viejo, y dice que él va a estar vivo cuando Jesús venga, Jesús viene muy 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 pronto. Bueno, Pablo les manda la segunda carta a los tesalonicenses y en el capítulo 2 les aclara, no, dice, no se dejen engañar por carta nuestra, o como si viniera de un ángel, que la venida del Señor está cerca. Y él aclara allí, no, porque no vendrá la venida de Cristo Jesús sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, Babilonia, la gran ramera, todo eso que significa lo mismo. Dice, Jesús no va a venir hasta que se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, hablando del poder papal en este caso, y llegando ahora sí hasta el tiempo del fin. Y allí él lo aclara de esa manera, ¿no? En el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, desde el versículo 1 hasta el 12, por ahí más o menos. El punto aquí, hermosa familia, es que de repente pareciera como que Pablo está hablando en un sentido de su tiempo. Y recuerde que Pablo en su filosofía, en su conocimiento, en su sabiduría que él tenía de la palabra de Dios y por inspiración divina, el apóstol Pedro entendió ese concepto. Dijo, Pablo escribe las cosas muy difíciles de entender por la filosofía y por todo lo que Pablo tenía de
conocimiento y de estudio, Pablo habla de repente muy fuerte en el sentido de palabras muy sofisticadas, que de repente dice el apóstol Pedro, que son difíciles de entender, y que ahora sí digamos, los que no tienen mucho conocimiento o los que no tienen mucha inteligencia, toman esas palabras y las tuercen para su propia perdición. Ahora, aquí Pablo está hablando sobre lo que sucedería de lo que pasó anteriormente y cómo ahora viene a tener un sentido diferente. Lo mismo que pasó anteriormente viene ahora. Yo lo pongo de esta manera. Antes de ir a la definición de tipo y antitipo, yo lo pongo de esta manera. Miren, en la Biblia vamos a encontrar muchos paralelismos. Por ejemplo, tenemos a Israel literal, ¿cierto? Pero también tenemos a Israel espiritual. Ese Israel literal, que era el pueblo de Dios, ahora es el Israel espiritual. Sigue siendo el pueblo de Dios. Las reglas siguen siendo las mismas. Ese Israel espiritual llegará ahora al cielo. ¿A dónde? A Canaán celestial. Recuerde que el Israel literal, el pueblo hebreo, salió de Egipto y fue en Éxodo para llegar a Canaán, para llegar a Jerusalén. Interesante, porque esa Canaán terrenal, a la cual Moisés no pudo entrar, pero sí entró Josué y Caleb y todos los que nacieron en el transcurso del Éxodo, todos ellos entraron a Canaán terrenal. Pero la meta principal y la más importante es la Canaán celestial, donde Moisés sí entró, donde Dios vino y se lo llevó y entró a la Canaán celestial. Esa es la meta de todo cristiano. Por eso el Israel literal, Canaán literal. Israel literal, Jerusalén literal. Israel espiritual, que también sale de Egipto. Egipto es sinónimo de pecado. Israel literal va en un éxodo para llegar a el cielo. ¿A dónde? A la Canaán celestial. De la misma manera, a Jerusalén celestial. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos esos paralelismos desde ya. Tenemos a Babilonia literal, haciendo el contraste de Israel o del pueblo de Dios. Tenemos ahora a Babilonia literal. ¿Qué significa Babilonia? Viene de la Torre de Babel. Y la Torre de Babel se le ha puesto como el pueblo de confusión. Babilonia significa confusión. Entonces, tenemos a Babilonia literal y luego tenemos a Babilonia espiritual o simbólica, como le quiera poner. Esa Babilonia espiritual, o bien esa Babilonia que hoy por hoy entendemos como algo espiritual, que es confusión, nos referimos, y la Biblia se refiere a que esa Babilonia ha modificado los tiempos proféticos, los cumplimientos proféticos, ha modificado los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, y esa Babilonia sigue vigente hasta el tiempo del fin, cuando Dios la destruye. Esa Babilonia es el cuerno pequeño, la bestia, el dragón, la gran ramera, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo eso es lo mismo. Pero dése cuenta, Babilonia literal, Babilonia espiritual. Israel literal, Israel espiritual. Y así podemos ir con varios otros más ejemplos, pero solamente para entender cómo el tipo es lo que es el literal, por así decirlo. Este es el tipo. Va a cumplirse más adelante en algo de repente simbólico o bien espiritual, y de esa manera llega a ser el antitipo. Vea lo que dice ahora sí el diccionario, ¿sí? Dice así, la definición de tipo y antitipo. Tipo es una persona, evento o cosa que prefigura o representa simbólicamente algo que ocurrirá más adelante. Pero en el tipo tenemos lo literal, ¿ok? En la Babilonia, en la Biblia, un tipo es un símbolo o figura anticipada que se cumple plenamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac en el Antiguo Testamento es un tipo
que prefigura el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo sería, en este caso, el antitipo. Isaac, el sacrificio de Isaac es el tipo. Jesucristo sería el antitipo. ¿Ok? Ahora, antitipo. La palabra antitipo es la realidad o cumplimiento efectivo que corresponde al tipo. Es aquello que el tipo anuncia o simboliza. Siguiendo el ejemplo anterior, Jesucristo es el antitipo del sacrificio de Isaac, por ejemplo, ¿no? Lo que él mencionaba, porque él realiza plenamente el significado espiritual de ese evento. A finales de cuentas viene a quedar en sí en lo espiritual. En resumen, el tipo es la figura o prefiguración y el antitipo es el cumplimiento o realidad posterior que el tipo representa. ¿Okay? Esa es una forma muy sencilla de entender lo que es el antitipo y el tipo y el antitipo, ¿no? De repente hay confusión con esa parte, hermosa familia, y nada más note esto, y vuelvo a repetir, ¿no? El éxodo, literal, se cumple en el éxodo espiritual nuestro. Salimos de Babilonia, salimos de la confusión, salimos de Egipto, salimos del pecado, espiritualmente hablando. Nuestra meta es llegar a Canaán celestial. Esa es nuestra meta. Pero en el transcurso, aquí vamos como peregrinos, vamos en un éxodo simbólico, obviamente. Pero se cumple ahora en nosotros de esta forma lo que sería el antitipo, ¿sí? Muy bien, vamos a la parte del domingo. Creo que esta lección va a ser un poco rápida, de paso. Tipología bíblica. Dice, estudia los siguientes textos bíblicos que se refieren a tipos o modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Muy bien, tenemos aquí a Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, tenemos el Adán primero, el que Dios creó, del polvo de la tierra, y el segundo Adán es Cristo Jesús, de paso. Dice 1 Corintios 10, 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿cierto? Ok, entonces, pero los demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos esas cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Bueno, eso en Números, no recuerdo el capítulo ahora, ¿no? Pero dice 24,000, ¿no? Pero igual, vamos bien. Ni tentemos al Señor, perdón, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muy bien. Hebreos 5:8 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las celestiales, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Okay? Ahí va la prefiguración, ¿no? Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas,
con mejores sacrificios que estos, obviamente, ¿sí? De modo que la respuesta que hemos puesto aquí para lo que son los siguientes tipos o modelos que en este caso se definen en la tipología bíblica, la respuesta aquí es: lo que pasó en evento, persona o objeto se cumple en Cristo o bien en el plan de redención, y normalmente estamos mirando ya el cumplimiento en la parte espiritual. Aunque hay algunas cosas literales, ¿no? Bueno, en el caso de Jesús, el Cordero era el tipo, el Cordero. Okay, ahora viene el prototipo, que es Cristo Jesús. Obviamente mucho mejor, porque el Cordero sin el antitipo, que es Cristo Jesús, no valía de nada. Pero el Cordero anunciaba lo que iba a venir a hacerse una realidad. Lo que el Cordero no podía hacer, por ejemplo, el Cordero no se podía salvar la persona, porque sacrificó un Cordero, porque derramó la sangre de un Cordero, eso no le hacía salvo. Es solamente una sombra, era lo que estaba anunciando lo que vendría más adelante, que sería el Mesías, el cual sí moriría, el cual sí tomaría ahora la realidad de lo que era el Cordero. El sacrificio del Cordero no valía de nada. Era necesario porque por la fe esas personas miraban en ese Cordero al Mesías que vendría más adelante. Muchos nunca lo conocieron, no lo miraron, pero por su fe espiritual miraban al Mesías de esa manera. No, el Cordero, el tipo. Jesús, el antitipo, donde se cumple el verdadero sacrificio en este caso, ¿ok? Muy bien, entonces, parece complicado, ¿verdad? Pero si lo analizamos bien, no está tan complicado ya, familia. En la parte del domingo, allí en la siguiente fase, hay 3 preguntas. Dice: observa cómo aparece David en el Antiguo Testamento y cómo es tipológicamente aplicado en el Nuevo. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo? Muy bien. Veamos los textos bíblicos de aquí. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Usted recordará estas palabras de Cristo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, esto el salmista lo había escrito porque era una profecía de lo que Jesús haría o diría en el momento de su muerte. Salmos 22:14-18 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, o sea, traspasaron mis manos y mis pies. Eso de los perros, hermosa familia, son impíos de paso, ¿ok? El simbolismo son impíos. Dice que horadaron mis manos y mis pies, o sea, agujeraron mis manos y mis pies. 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ok, la pregunta que vamos a contestar aquí es de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo? Estas palabras, sentimientos y detalles se cumplieron en Cristo Jesús. Lo que el rey David estaba escribiendo en su momento dado en este capítulo del capítulo 22 se viene a cumplir obviamente en Cristo Jesús, ¿ok? Y de hecho, familia, recordemos esa parte nada más. Mantengámoslo en esa línea y no va a haber ningún problema. La segunda pregunta que aparece allí, o el segundo punto, mejor dicho, el nuevo David. Dice Jeremías 23:5. He aquí que vienen los días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Obviamente aquí está hablando de Cristo Jesús, que vendría más adelante, ¿ok? Isaías 9:5-6 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego, porque
un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es de la autoridad. Principado es la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermoso, ¿no? Eso sería Jesús al cumplirse estas palabras del salmista. O del profeta, perdón, en este caso del profeta Isaías. Isaías 11, 1 al 5 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad todos los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La pregunta que dice otra vez, que es la misma pregunta, pero estamos en la segunda fase: ¿qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo, de estos ejemplos? Muy bien. El nuevo David es Cristo Jesús. Todo lo aquí mencionado se cumple en Cristo Jesús. ¿Okay? El tipo y el antitipo, ¿verdad? Muy bien. La última parte, que es ahí en la misma línea, pero el tercer punto. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, hablando de la ropa de Jesús, ¿ok? Sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Entonces, el Salmo profetizó estos detalles al pie de la letra, tipo y antitipo, ahora que ya comprendemos claramente, ¿verdad? Eso fue en la parte del domingo, familia. Ahora vamos a la parte del lunes, que trae algo parecido, pero un poquito más complicado. Ahora, en la parte del lunes tenemos aquí a 3 diferentes puntos: Israel, el Éxodo y el santuario. Vamos a mirar de nuevo el mismo principio. El Israel, como ya lo mencioné anteriormente, ¿no? El Israel literal, luego el Israel espiritual, y luego el Israel que llega al cielo. O sea, 3 fases, y así lo pone aquí: la cristología, la eclesiológica y la escatológica. La escatología, hermosa familia, está hablando de los eventos finales del tiempo nuestro, ahora, antes que Jesús venga. Recordemos que ya se han cumplido las profecías, familia. Jesús está muy pronto de venir. Antes se ha mencionado por muchos años, ¿no? Por cientos de años, tal vez miles de años: Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Pero, hermosa familia, no habíamos mirado anteriormente, y usted analiza la historia nada más, cómo está el mundo hoy por hoy. El mundo se está volviendo loco cada día más y más. El mundo se está yendo por la tangente, por así decirlo, cada día más. Cada minuto que va pasando, el mundo se va devorando a sí mismo prácticamente. Entonces, con todo esto, hermosa familia, todo lo que está pasando y el cumplimiento de las profecías, Jesús está ya prácticamente a punto de venir. Entonces nosotros necesitamos analizar que en los eventos finales, usted y yo que estamos viviendo los eventos finales, podamos nosotros mantenernos firmes y fieles al Señor, ¿sí? Entonces tenemos a Israel como, dice, la fase cristológica. Vamos a mirar a Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el tipo, Egipto, pecado Egipto, que significa pecado, de allí fue llamado Cristo, el Hijo de Dios. Se cumple en la vida de Cristo, lo que en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Dios. Entonces, ahora vamos a la fase eclesiológica. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muy bien. El cumplimiento eclesiástico en los hijos de Dios, también conocido como cumplimiento espiritual. ¿Ok? Y la última parte en la fase de Israel dice Apocalipsis 7:4 al 8.
Y luego Apocalipsis 7:14 también. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí va, ¿no? Ahí empieza de la tribu de Judá, 12,000, y de la tribu de Rubén, 12,000, y así va hasta que llegue a la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, hablando de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él, porque para entender este texto aquí, uno de los ancianos le pregunta a Juan, estos que hablando de la gran multitud, ¿estos quiénes son? Entonces, el apóstol Juan le contesta a ese ser fuerte, ángel fuerte, dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Note que aquí está delineando algo muy interesante. Esos son los que han salido de la gran tribulación. Y está hablando de la gran multitud de paso. Esos que salen de la gran tribulación, familia, está hablando de cuando se cierra el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. Esa parte, los que están vivos allí, son santos, son fieles hijos de Dios, y ellos ya no mueren. Ellos nunca mueren la muerte natural, la muerte que le llamamos el sueño aquí en la tierra, ¿no? Bueno, la Biblia lo pone de esa manera. Entonces, esa parte de la gran tribulación se cumple en esa fase. ¿Okay? Entonces, por consiguiente, son los 144,000. Y por consiguiente, es la gran multitud, porque aquí se está identificando que ellos salieron de la gran tribulación. De modo que es la misma multitud. ¿Okay? Un número simbólico, un número que ha dado mucho que decir y mucho que estudiar también, ¿verdad? Entonces, la respuesta aquí de un servidor del punto escatológico, de Israel literal, Israel cristiano e Israel espiritual en los eventos finales, también conocido como el remanente. Ese es el Israel espiritual. Ahora, entramos a la parte del Éxodo. El Éxodo de la fase cristológica, dice Mateo 2, 19 y 21, pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahí ve el cumplimiento, recuerda, ahora sí, cristológico. El pueblo de Dios salió de Egipto y vino a Canaán. Eso se cumple en Cristo al ser llamado a regresar también a Israel. Y recuerde que de Cristo viene el cristianismo, por supuesto, ¿sí? La parte eclesiológica, 2 Corintios 6, 17, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, la respuesta que el servidor del pueblo debe salir del pecado e ir simbólicamente a lo espiritual en una vida en fidelidad, y de esa manera Dios nos va a recibir. Recuerde, no toquéis lo inmundo es no involucrarnos con lo que se conoce hoy por hoy como el pecado en el mundo, por supuesto, lejos del alcance de Dios. Me refiero al alcance, no me refiero a que Dios no lo pueda tocar, que Dios no esté ahí, me refiero a que la persona se aleja tanto de Dios que Dios no le va a forzar a regresar. ¿Okay? La fase escatológica del Éxodo, dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. De modo que la parte escatológica es en la parte final, en la recta final de este mundo, se levantará el mensaje del cuarto ángel. El cuarto ángel dice, salid de ella, pueblo mío. En otras palabras, el remanente, el pueblo de Dios, va a levantarse para procurar dar un mensaje en todo el mundo para que la gente salga de Babilonia, de la gran ramera. Y no me refiero solamente al catolicismo, me refiero, hermosa familia, a todas las denominaciones que están erradas en lo que a la doctrina se refiere. ¿Okay? Recuerde que la ramera tiene hijas, entonces hay que analizar de dónde surge todo eso y quiénes son también de esa manera. ¿Okay?
La respuesta que un servidor dice: el pueblo de Dios debe salir de la confusión en el tiempo del fin para poder llegar a la patria celestial. Ahora, en la parte del santuario, veamos la parte cristológica. Mateo 26:61 dice: ¿qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús cumpliendo la parte del santuario, ¿no? El tabernáculo. En este caso sería el ministerio del santuario, ¿no? Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan 2:21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ok. Ahora dice la respuesta que un servidor: el templo y su servicio fue representativo y vino a cumplir su misión y servicio en Cristo y su ministerio, por supuesto. ¿Okay? Ahora vamos a la parte eclesiástica, también lo podemos llamar. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y luego, 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Interesante, ¿cierto? Ahora, la respuesta que un servidor dice: el templo que en su momento fue literal, ahora llega a ser en nosotros nuestros cuerpos, y nosotros llegamos a ser la iglesia. El templo llega a ser en nosotros, en nuestros cuerpos, y nosotros llegamos a ser la iglesia. ¿Okay? El templo de Dios, donde Dios mora también con nosotros. En la fase escatológica del santuario, vemos a las citas de Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre de Dios escrito en nosotros o en nuestras frentes es el Espíritu Santo, es el sellamiento, la última parte del sellamiento, familia. ¿Okay? Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es la última parte de la 7ª plaga, por cierto, donde ahora el apóstol Juan mira a través del velo. Recuerda que el velo se rasgó, ahora mira a través del velo, ve a el arca del pacto, y ahora ya Jesús está preparando para venir por su pueblo. ¿Okay? Dice Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso ver que Dios va a hacer esa parte donde en el planeta Tierra va a él a sentar su trono y estará aquí con nosotros. Así que preparémonos para ese tiempo tan hermoso, ¿sí? Apocalipsis 21:22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. De modo que en la fase escatológica, la respuesta que el servidor al final al final, el templo de Dios llega a tomar mayor significado para nosotros, hablando del templo celestial y su ministerio. Note que está el templo de Dios, que fue donde Jesús dijo: derríbenlo, yo en 3 días lo voy a levantar. Él se refería a su cuerpo, obviamente, pero la gente lo miró como que literalmente va a levantar un templo, un edificio. Bueno, tenemos el edificio como el tipo, a Jesús como el antitipo, ¿verdad? Y en el tiempo del fin, a nosotros como iglesia de Dios, como iglesia de nuestro Padre Celestial, que al final de cuentas, al renovarnos, al transformarnos, estaremos viviendo con Él en la eternidad, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a la parte al pie de la página aquí del lunes.
¿Qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Respuesta tentativa de un servidor, hermosa familia. Orar, escudriñar las Escrituras, invitando al Espíritu Santo a que me ayude a entender lo que en un momento es difícil comprender. Hay muchos textos que son difíciles de entender y es verdad. Pero, ¿sabe? La Biblia misma tiene la respuesta. Y es hermoso saber que en nuestro caso podemos orar, podemos estudiar, estando seguros que el Espíritu Santo está allí para explicarnos su santa palabra. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Martes. Josué como figura tipológica es el título para este día. Entonces voy a leer aquí los textos que aparecen y luego vamos a leer las preguntas, ¿sí? Éxodo 3, 1 y 2 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Leo Josué 1, 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Números 13, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Note que aquí para Moisés, Dios le pide, manda hombres, y manda 12 espías, uno de cada tribu. Ahora, en Josué cambia el panorama completamente. Josué 2.1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Muy bien. Éxodo 3.5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, hablando de la zarza ardiente, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Josué 5.15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, hablando de Jesús: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Qué interesante, ¿cierto? Muy bien, la pregunta que aparece aquí dice: a la luz de la tipología bíblica, ¿qué significa el paralelismo existente entre la experiencia de Moisés y la de Josué? Bueno, ya miramos los textos bíblicos. Entonces, la respuesta que hay un servidor tentativa, Dios utiliza prácticamente el mismo método de llamado para Josué como el que utilizó con Moisés. De esa forma, Moisés fue tipo y Josué antitipo en ese momento, ¿ok? Y luego en Josué llega a ser el tipo y en Jesús es el antitipo, ¿ok? Dice en la segunda parte aquí del martes, Deuteronomios 18, 15 al 19. Vamos a leerlo aquí y otras citas más también, por cierto. Luego leemos las preguntas. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré, Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora Juan 1:21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Hablando de Juan el Bautista, obviamente, ¿sí? Ahora, Hechos
3, 22 al 26 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, dentro de vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y luego, Hechos 7:37, este Moisés en el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. La pregunta que aparece aquí, ¿quién cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él? ¿Cómo encaja Josué en el cuadro? Josué, al igual que Moisés, fueron tipo de Cristo, todo siempre apuntó a Cristo y al pueblo verdadero de Dios. Y ahí es donde entra Josué, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Josué fue el antitipo de Moisés. Moisés primero fue el profeta, luego viene Josué, y ahora Moisés y Josué llegan a ser el tipo del antitipo en Cristo Jesús. ¿Ok? Al pie de la página y el martes dice, ¿qué importancia tiene Jesús en tu caminar con Él? ¿Por qué debe ser Él y lo que hizo por ti el fundamento de toda tu experiencia cristiana? Muy bien. Respuesta tentativa de un servidor. Jesús es nuestro Salvador, anunciado desde la antigüedad, y todo se cumplió en Cristo. Amén, amén, amén. Muy bien. Entonces el miércoles, el verdadero Josué como antitipo. Vamos a leer aquí Hebreos 3 del 7 al 19. Y luego vamos a extendernos hasta el capítulo 4, versículo 11. Muy interesante estas citas, por cierto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, estoy leyendo Hebreos 3:7, perdón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí el reposo, hermosa familia, estamos hablando del reposo del sábado, sabático, el reposo sabático, y estamos también hablando de que el pueblo llegaría a Canaán, llegaría a Jerusalén, donde ahí tendrían reposo. No más andar caminando en el desierto y no más andar tratando de conquistar otras naciones, ¿no? Al conquistar ahí Canaán y sus alrededores, ellos ya están ahí seguros por parte de Dios, ¿ok? Entonces, sigue diciendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día.
Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Antes de leer el número 7, quiero explicar esta parte, familia, y lo voy a explicar un poquito más al terminar de leer la lectura. Pero estamos hablando del sábado. Esta cita se está utilizando de repente en el cristianismo no adventista, que no guardan el sábado, para desacreditar la parte del sábado. Pero entonces vamos a mirar cómo en realidad encaja de una manera un poco mejor, y también para que usted tenga la respuesta para esta pregunta, ¿sí? O estas citas bíblicas que en un momento dado lo pueden utilizar en contra del sábado en sí mismo, ¿sí? El versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, note, aquí va lo importante, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ya ve. Es otro día, no es el sábado. Por consiguiente, otro día es el domingo. Así se está poniendo este texto bíblico. Totalmente erróneo. ¿Ok? Note. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, o sea, si Josué les hubiese dado el séptimo día como día de descanso, Dios no hablaría de otro día. ¿De cuál día? Otro diferente del que Josué les hubiese dado. Josué no les dio el reposo. Entonces, ese otro día se refiere al sábado, que lo acaba de delinear más arribita en el contexto. Jehová nos dio el sábado. Jehová nos dio el reposo en el séptimo día. Pero nos hemos desviado y no hemos creído, hemos desobedecido y no entramos en el reposo de Jehová. El reposo en Cristo Jesús. Se pone la otra parte donde ya el sábado no es lo importante es estar bien con Jesús. Y con Jesús, Jesús es mi sábado, Jesús es mi reposo. Porque todo el que esté cargado y cansado, venga a mí y yo os haré descansar, dice Jesús. No, el reposo es Jesús. Obviamente todo se debe cumplir en Cristo Jesús, todo, 100%. Pero eso no quita que mientras de que estemos en las luchas y en las batallas, tengamos un día que Dios apartó con el propósito especial de que usted y yo lo guardemos y que nos santifiquemos en ese sábado por medio del Espíritu Santo. El sábado es santo. Dios lo santificó. El sábado Dios lo santificó, y santificar significa nada más y nada menos, hermosa familia, que apartar con un propósito especial. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que el domingo o el primer día de la semana o el Sunday, como le quiera poner, como le quiera llamar, en ninguna parte va a encontrar usted que el domingo o el primer día de la semana fue santificado, jamás. Pero note, la Biblia viene hablando, Dios reposó de sus obras en el séptimo día, pero si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaré de otro día. ¿De otro día qué? Otro día diferente al que Josué estaría dando, ¿no? Porque obviamente Josué estaría dando algo diferente como ser humano. Pero no, volvemos de nuevo a el séptimo día. Y de esa manera podemos entender aquí que se está refiriendo al mismo sábado, no a otro día diferente el sábado en sí. Porque Josué no nos dio el reposo. El reposo nos lo dio Cristo Jesús. El reposo nos lo dio nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Él nos dio el reposo. Si Josué le hubiera dado, el reposo, entonces tenemos que hablar de otro día. ¿De otro día qué? Sí, otro día, porque no es el reposo de Josué, es el reposo de Jehová. ¿El reposo de Josué? No. Otro día. Hablaremos de otro día. Otro día es el día del Señor. Es el santo sábado del Señor. Esto, hermosa familia, se ha tratado de modificar dentro de las Biblias nuevas. ¿Sabe que en Apocalipsis 1:10 dice que yo estaba en espíritu en el día del Señor? Entonces ahí pusieron la palabra domingo. En las Biblias nuevas católicas dice domingo. Así textualmente, domingo. ¿Por qué? Porque para ellos el día del Señor es el domingo. Ahora, ¿qué significa la palabra domingo? La palabra domingo significa en realidad día del Señor. Dies solis, día del Señor. Por eso en Apocalipsis 1:10, si usted ve la concordancia, las referencias que hay allí referente a ese texto, lo van a llevar siempre a Hechos
28, si no mal recuerdo, donde habla del primer día de la semana. Lo voy a llevar a Corintios, donde habla del primer día de la semana. Lo voy a llevar a algunos pasajes donde habla del primer día de la semana. Esas son las referencias que usted va a encontrar en Apocalipsis 1:10. Si usted tiene una Biblia con referencias, analícelo y verá que lo va a llevar allá. Incluso la Biblia 95. La Biblia de Andrews, por ejemplo, tiene lo mismo. ¿Okay? Pero porque así estaba. Y así lo dejaron nada más, ¿no? Pero el día del Señor, ustedes sabemos claramente que es el Santo Sábado, ¿verdad que sí? Bueno, por eso lo explico, hermosa familia, porque va a encontrarse con personas que van a pensar que es muy diferente y que ese día que ahí se estaba hablando en Hebreos 8 y 9, es otro día. Entonces ese otro día lo ponen como que es el domingo. No, ese otro día se está refiriendo al sábado, familia. Se está regresando al mismo sábado, ¿ok? De modo que vamos a seguir adelante aquí. De nuevo, vamos al 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sabe? En las versiones más antiguas, especialmente las católicas, dice claramente, por tanto, queda un reposo sabático. Sabático para el pueblo de Dios. En las versiones más antiguas, así lo dice. Por eso le vuelvo a repetir. Ese otro día del que está hablando se refiere al sábado, no al domingo. ¿Ok? Así es que, por tanto, queda un reposo sabático o sabatino, dicen en algunas versiones, ahora otras sabático, para el pueblo de Dios. El sábado es la señal que siempre, desde Génesis hasta que Cristo venga, y en el cielo también, y después del cielo también en la tierra, el sábado va a ser lo que va a distinguir al verdadero Hijo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. El santo sábado es lo que hace la diferencia. Tenemos la adoración, el sábado, el domingo. Adoración correcta, sábado. Adoración falsa, domingo. Aunque adoremos al mismo Dios, aunque, entre comillas, ¿no? Aunque adoremos al mismo Dios, pero si es en sábado, es correcto. En domingo es incorrecto, es falso. Y Dios no acepta esa adoración. Aunque de repente nos guste o no nos guste, Dios no lo acepta de esa manera. Y eso es bíblico, familia. Dios tiene una forma de adoración correcta, un día correcto, tanto en la forma como vamos a adorar y también en el día que vamos a adorar. ¿Ok? Así es que son detallitos nada más para analizar, familia. ¿Ok? Muy bien, entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Ya ahí lo miramos, ¿verdad? Por tanto, porque tanto Moisés como Josué llevaron al pueblo a ser obedientes a la santa ley de Dios. Y Cristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recuerde que sí, efectivamente, Josué y Moisés siempre llevaron al pueblo de Dios a ser fieles hijos de Dios. Ese era el objetivo principal de ellos, ¿sí? Al pie de la página aquí el miércoles dice, ¿qué significa poder descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es decir, ¿cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor? Muy bien. Aquí va un pequeño, ¿qué sería? Una forma diferente de ver lo que es el descanso. El descanso en Cristo no está limitado a un día. El descanso en Él es el descanso del pecado y de los ataques continuos del enemigo. ¿Ok? En Cristo tenemos descanso. El descanso sabático en Cristo tiene más sentido. Si usted va a descansar el sábado y se conecta con Cristo Jesús, tendrá mucho más sentido, familia. ¿Ok? Tómelo de esa manera y verá cómo tiene mucho, mucho, mucho más sentido. Muy bien, vamos a la parte del jueves. Josué y nosotros. Vamos a leer aquí algunos textos bíblicos que aparecen y luego damos respuesta o leemos las preguntas, ¿sí? 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Militar, milicia, es forma de ir como soldado, ¿no? 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me espera la corona, ¿verdad? Qué hermoso. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aún andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué interesante que nuestras armas son espirituales, y esas las da Dios, por supuesto, ¿sí? Número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, apologética, dice el versículo 5, ¿sí? Derribando argumentos que vayan en contra de la palabra de Dios, por supuesto. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Ok? La pregunta que aparece aquí, dice Josué, apunta como tipo o modelo más allá del ministerio de Jesucristo hacia el cumplimiento en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la iglesia? ¿En qué se diferencian? Muy bien, muy bien. La respuesta aquí de un servidor. Israel tenía enemigos que querían destruirlos. De la misma manera nosotros como pueblo de Dios. Nuestras luchas diarias son contra potestades. En el Antiguo Testamento fueron guerras literales, o sea, el tipo, y hoy las guerras son espirituales, o sea, antitipo. De nuevo, ¿cuáles son las diferencias que aparecen aquí en cuestiones de las guerras libradas en aquel entonces por Dios a su pueblo? Hermosa familia, otra vez, la diferencia es que eran literales, aquí son espirituales, pero de la misma forma Dios está al control y Dios siempre va a proteger a su pueblo, ¿ok? Eso nunca lo olvidemos, por favor. Entonces, vamos a la siguiente pregunta que aparece aquí también en el jueves. Dice, aquí 3 citas bíblicas, vamos a dar la lectura y luego vamos a la pregunta. Dice 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Okay? Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 20:9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hablando de los impíos, tratando de tomar la nueva Jerusalén que ha descendido del cielo, ¿sí? Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice la pregunta, ¿qué dicen estos textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué? Respuesta aquí del servidor, todo lo que fue tipo en Josué y su labor en el pueblo se cumple en nuestros días tipológicamente y al final de los 1000 años con la destrucción total del pecado y los impíos. ¿Ok? Vamos al pie de la página aquí del jueves. Dice Josué, el tipo o modelo, preguntó a los israelitas, ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio el Señor Dios de sus padres? ¿Cómo formularía hoy esa pregunta Jesús, el antitipo de Josué? Muy bien. Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? Que es lo que vamos a leer ahí arribita, ¿verdad? Muy bien. La respuesta aquí es un servidor. Cristo hoy nos pregunta, ¿hasta cuándo serán fieles a mi doctrina y mandamientos para que reciban la heredad prometida? Esa puede ser una muy buena pregunta que Jesús haría
a nosotros. Hermosa familia, hay 4 preguntas en la parte del miércoles, vamos a ir bien rapidito, de hecho son cortitas las preguntas, bien rapidito que el tiempo ya nos ha ganado. Dice la primera pregunta: ¿cómo te ayuda la tipología bíblica a comprender mejor el ministerio de Jesucristo en tu favor? Bien, respuesta aquí de un servidor tentativa. La tipología nos ayuda al ver lo literal que pasó en el Antiguo Testamento cumplirse en la iglesia primitiva y también en nuestros días. Recuerde que hay 3 fases del cumplimiento tipológico, ¿ok? Pregunta número 2. ¿En qué se parece nuestra guerra espiritual a la conquista de Canaán y en qué se diferencia de ella? La diferencia es entre lo literal y lo espiritual. Nuestra guerra es constante contra potestades espirituales para poder llegar a la Canaán celestial. Esas potestades espirituales, esos demonios que quieren constantemente hacernos desatinar y desviarnos. Por eso es que hay tanta gente de pronto enojada en contra de la iglesia. Pero bueno, eso ya es entrar en otro tema, ¿sí? Pregunta número 3. Reflexiona acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué. ¿De qué manera la imagen de un mundo sin dolor, sufrimiento ni muerte nos imparte una esperanza real en medio de las luchas de la vida? Muy bien. Aquí tengo una respuesta del servidor un poquito larga, por cierto. La Canaán terrenal para el pueblo hebreo era sinónimo de promesas de bienestar. De la misma manera, a nuestra lucha hoy en este mundo contra el enemigo y sus potestades, al vencerlos en Cristo. Nuestra promesa es que llegaremos a la Canaán celestial, donde gozaremos de perpetua paz. Muy bien. Pregunta número 4. Josué reflejó el carácter de Dios hasta el punto de prefigurar el ministerio de Cristo. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que puedes permitir que Jesús refleje su carácter en ti de manera más plena? Solamente, hermosa familia, en una estrecha relación personal diaria con Jesús. Muy bien. Por último, ¿qué aprendimos en esta lección? Bueno, las lecciones de tipo y antitipo son cumplimientos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y en el tiempo del fin. ¿Ok? Tercer punto, todo el sistema tipológico apuntaba a Cristo y al pueblo de Dios, ¿ok? Para perfeccionarse más adelante, de paso. Número 3, cumplimientos literales, simbólicos y terminamos en el cielo, en cumplimiento literal en la vida eterna, en el cielo, Canaán y la Nueva Jerusalén. Hermosa familia, aquí tiene nuestra información donde nos puede usted contactar. Que es el número de WhatsApp 1-951-231-3877 y también a través de Facebook, nuestro correo electrónico, también info@feesperanza.org. Puede dejarnos un mensajito también allí en YouTube, en la lección, y con mucho gusto también ahí le atenderemos. Su petición de oración igual la puede mandar a través de cualquier medio y al recibirla oraremos por ella y también la pondremos en nuestro grupo de oración para orar por usted. Sí, para orar por usted, hermosa familia, cuando estemos en nuestro programa de radio. Un servidor está los martes a las 7 de la mañana, tiempo de Arizona, orando por ustedes. Y también los miércoles a las 8 de la mañana traemos para usted un programa ya de profecías. Por ejemplo, esta semana hablamos sobre el tiempo de angustia previo, el tiempo de la gran angustia, la angustia de Jacob también, que la lección tocaba un poquito sobre eso al respecto precisamente, ¿no? Siempre ponemos para que usted nos diga qué tema quiere escuchar, de qué quiere que hablemos. Por ejemplo, esta semana, vuelvo a repetir, en cuanto entramos al aire y preguntamos qué tema quieren que estudiemos, y rápido allí nuestro hermanito Alberto Espinales, por cierto, que le mandamos un saludo muy cordial hasta allá, hasta Nicaragua, que Dios me lo bendiga mucho, dijo, me gustaría conocer un poquito más sobre esto. Y allí indagamos ya sobre esa parte con partes y puntos también de la pluma inspirada para que quede el punto más claro. Hermosa familia, gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Muchas gracias porque usted sigue siendo un motor fuerte para que nos siga motivando a seguir trabajando para usted y, por supuesto, siempre haciendo lo correcto o por lo menos luchando a hacer lo correcto ante Dios con todo el sentido de la palabra. Dios les bendiga abundantemente, hermosa familia, y recuerde, estamos aquí
para servirles hoy y hasta que Cristo venga, o bien hasta que Jesús o Dios nos llame al descanso. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite, nuestra familia. Recuerde que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Chao, chao. Familia que formarán al pueblo que verá a Dios. Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad, con tu familia ese día disfrutar.